Bienvenidos a un nuevo video en la cual explicaré lo que es un texto instructivo. Los textos instructivos son aquellos que brindan indicaciones y orientan al lector para que puedan manipular un objeto, ejecutar una acción o realizar una preparación determinada. Ejemplos son los manuales, reglas de juego, leyes, normas, entre otros. Dentro de las recetas, tenemos que se dividen en dos partes, en los ingredientes y en la preparación, que posteriormente ya vamos a poder estudiar. Las recetas también son textos instructivos. Indican los ingredientes necesarios y la forma de preparar el plato o producto. Estos textos son muy utilizados en la vida diaria. Existen recetas de cocina, recetas médicas o para preparar productos. El texto de la receta es práctico y fácil de leer y de clasificar. Aquí tenemos un ejemplo claro de lo que es una receta de cocina. Si usted puede observar, tenemos el título, el subtítulo, los ingredientes y el modo de preparación. El título es cuy asado con papas ahogadas, ¿sí? Entonces, el título es el nombre del plato o producto, ¿ya? Tenemos un subtítulo, el plato para 5 personas, ¿ya? Información sobre el rendimiento, es decir, cantidad de porciones o el tiempo de elaboración. Tenemos aquí los ingredientes, que se refiere a la lista de los ingredientes requeridos con sus cantidades o proporciones. Y tenemos la preparación, que es la guía, los pasos a seguir para su elaboración. Entonces, en los ingredientes para el plato de cuy asado con papas ahogadas, necesitamos 2 cuyes pelados, 5 dientes de ajos licuados, una cucharada de comino, una cucharada y media, ¿sí?, de achiote, sal al gusto, ¿ya? Para las papitas ahogadas necesitamos 2 libras de papas, una cucharada de manteca de chancho o aceite, 2 ramitas de cebolla blanca finamente picadas, una cebolla colorada, un diente de ajo, una pizca de orégano, una pizca de pimienta molida, una cucharada de culantro, sal al gusto y una lechuga. Ya, ok, tenemos ya los ingredientes. Ahora vamos a ver la preparación para este delicioso platillo. Primero nos dice aliñar con ajo, comino y sal el cuy. Dejar reposar un día. Barnizar con achiote y asar al carbón. Pinchando para que se cocine de forma homogénea. Esto se refiere al proceso del cuy. Vamos ahora a la preparación de las papas. Pelar las papas y preparar el refrito con la manteca, cebolla, ajo, comino, pimienta y sal. Agregar las papas con suficiente agua hasta que se cocinen. Servir con hojas de lechuga. Listo, tenemos, vean, los ingredientes y la preparación. Vamos a realizar la siguiente actividad. Lee los 2 textos de recetas y encuentra las semejanzas y diferencias. Tenemos la receta de cocina y la receta médica. La receta de cocina tenemos los ingredientes: 2 cuyes pelados, 5 dientes de ajo licuados, una cucharada de comino, una cucharadita de achiote y sal al gusto. Y si usted se fija, acá al otro extremo tenemos la receta médica, ¿sí? ¿Cuáles son las semejanzas?
Las semejanzas son, los dos textos son instructivos, ¿sí? Nos da una serie de pasos a seguir. Además, tienen componentes con sus respectivas proporciones. ¿Cuáles son las diferencias? El primer texto es una receta de cocina y el otro una receta médica. La receta médica no tiene preparación, mientras que la receta de cocina no tiene una firma de responsabilidad. Ok, vamos a realizar en este momento algunas actividades. Muy bien, vamos a realizar la siguiente actividad y nos dice arrastra las palabras y ubica las partes de la receta donde corresponde. Entonces, ¿cuál es el título? Postres de angelitos. Entonces, vamos a colocar el título. La imagen, sí, es todo esto. La imagen, muy bien. Tenemos la preparación, ¿sí? Y tenemos los ingredientes, ¿sí? De la receta de postres de angelitos. Dice, la siguiente pregunta, ¿qué tipo de texto acabas de leer, de observar en esta imagen? Pues es un texto narrativo, informativo o instructivo. La respuesta correcta es el literal C, texto instructivo. ¿Cuál es el primer paso? ¿Sí? El primer paso es colocar los angelitos en la bandeja. El primer paso es insertar la paleta de helado en el angelito o el primer paso es de echar leche condensada en los angelitos. Entonces, vamos a leer aquí. Inserta una paleta de helado en cada angelito, nos dice. Es el primer procedimiento. Entonces, vamos a colocar el literal B. El primer paso es insertar la paleta de helado en el angelito. ¿Para qué se usa la leche condensada? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿sí? Se usa para pegar los anisillos a los angelitos, ¿sí? Las pepitas o los dulces, como lo puede conocer. 4. ¿Para qué nos sirven las recetas? Nos sirve para construir objetos, nos sirve para preparar solo postres, nos sirve para preparar diferentes comidas. La respuesta es el literal C. ¿Qué quiere preparar con esta receta? Un plato dulce para fiestas, un plato dulce y salado para fiestas, un plato salado para fiestas. En este caso, pues es dulce. ¿Ya? Muy bien, vamos a realizar otra actividad. ¿Ya? Y vamos a leer esta pequeña receta. Receta de panqueques para 4 personas. Los ingredientes: medio tarro de leche, un huevo, una taza de harina sin preparar, 2 cucharadas soperas de aceite. Vamos a leer ahora sí la preparación. Mezclar en un recipiente los ingredientes y batir hasta que quede todo incorporado. 2. Poner a calentar una sartén pequeña de teflón con una pizca de aceite. Luego echar en ella una porción de mezcla, finalmente dar vueltas varias veces hasta que se dore el panqueque. Último, rellene a gusto con manjar, mermelada, etc. Si usted se fija, este es un ejemplo claro de una receta. Tenemos el título, tenemos el subtítulo que es para 4 personas, los ingredientes, la preparación y obviamente una imagen. Vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? Pues una carta de cocinero, reportaje de recetas o receta de cocina. La respuesta es receta de cocina. ¿Para qué sirve este tipo de texto? Para saber cómo se encuentra mi amigo, explica cómo preparar una receta, entrega información de alguna noticia. La respuesta es explica cómo preparar una receta. Vamos con la siguiente. Son las partes de la receta: preparación, ingredientes, título de la receta, personajes. O ingredientes, título de la receta, preparación, autor.
O título de la receta, ingredientes, preparación e imagen. Pues en la receta encontramos un título, los ingredientes que vamos a utilizar, la preparación y la imagen. ¿Cuál es la finalidad del título en el texto? Explicar cómo vamos a preparar los panqueques, mostrar que se trata de una receta de panqueque, dar a conocer el tiempo que demora preparar la receta. Pues la respuesta correcta es la B, mostrar que se trata de una receta de panqueques. ¿Por qué es necesario escribir los ingredientes? Porque explica que los alimentos debemos comer para estar sanos. Porque permite saber lo que se necesitará para preparar la receta. O porque describe las características de lo que se elabora en la cocina. ¿Ya? Entonces, permite saber lo que se necesitará para preparar de la receta, ¿no? Listo, muy bien. Vamos a continuar con la siguiente actividad. ¿Ah? Vamos a continuar. Nos dice aquí, galleta de avenas, una receta muy deliciosa, galleta de avenas. Tenemos los ingredientes, ¿sí? 3 tazas de avena, un paquete de mantequilla de 125 gramos, 2 huevos, ¿sí? Una cucharada y media de taza de azúcar. Y vamos a la preparación. 1. En una olla poner la avena y la mantequilla. 2. Prender el fuego y revolver hasta que la avena quede dorada. En un bol, batir el azúcar con los huevos. 4. Juntar la mezcla de la avena con la de los huevos. 5. Enmantequillar una lata de horno, obviamente para que no se peguen las galletitas. 6. Con la mezcla formar montoncitos bien separados y ponerlos sobre la lata del horno. Precalentar el horno y colocar las galletas por 15 a 20 minutos. Cuando estén doradas, sacarlas del horno. 9. Removerlas con un cuchillo. Y 10. Servir y disfrutar las deliciosas galletas de avena. Vamos a responder las preguntas. El texto nos indica información sobre alimentos, pasos para hacer una receta, precauciones en la cocina, cómo utilizar el horno. Entonces la respuesta es el literal B. Pasos para hacer una receta. Los ingredientes son solo la avena, la forma de preparación, los utensilios para cocinar, los alimentos necesarios para preparar una receta. Recuerde que en los ingredientes nos va a conocer todo lo que vamos a utilizar para nuestra receta. Lo primero que se debe hacer según la receta es poner la avena y la mantequilla en una olla, mantequillar la lata del horno, lavarse bien las manos, prender el horno. Entonces vamos a ver, primer paso, en una olla poner la avena y la mantequilla. Listo, literal A. En el bol hay que derretir la mantequilla y la avena, revolver la avena con el azúcar, batir el azúcar con los huevos o echar los huevos. En este caso es derretir la mantequilla, ¿sí? Para que no se pegue las galletitas. Sigamos. La lata del horno se mantequilla para que las galletas queden con mantequilla, se mezclen la mantequilla y la avena, no se peguen las galletas a la lata, ahí está. Las galletas se puedan cocer. 6. Las dos mezclas que hay que juntar son las galletas y el azúcar.
la avena y el azúcar con los huevos, el azúcar con la avena y la mantequilla, y la avena y la mantequilla con el azúcar y los huevos. Vamos a ver, ¿ya? Regresemos, por favor. Y nos dice, prender el fuego y revolver hasta que la avena quede dorada. Ya, juntar la mezcla de la avena con los huevos. Juntar la mezcla de la avena con los huevos. Listo. Entonces, no solo tenemos las dos, ¿ya? Entonces, podría ser la avena, el azúcar con los huevos, ¿ya? Ok. ¿A qué se refiere el texto con precalentar el horno? ¿Apagar el horno antes de lo que indica la receta? ¿Apagar el horno justo en los minutos que indica la receta? ¿Encender el horno antes de los minutos que se debe cocinar? ¿O de encender el horno cuando ya están las galletas dentro? Por lógica es la C, ¿sí? Encender el horno antes de los minutos que se debe cocinar para calentar el horno. ¿Ya? Listo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.